por si hiciera falta ser consciente de la importancia de las relaciones diplomáticas con nuestros vecinos y por si hiciera falta velar por la situación en nuestras fronteras, estamos enfrentando una crisis que puede tener malas consecuencias para nosotros, puesto que el candidato Kast, que puede ganar las elecciones en Chile dentro de pocos días, ha anunciado que expulsará a los inmigrantes ilegales. Entre ellos hay algunos peruanos que tendremos que acoger en nuestro país, que es el de ellos. Pero hay sobre todo venezolanos, colombianos y haitianos. ¿Cómo puede hacer Chile para expulsarlos? Tienes que sacarlos de su territorio por vía terrestre. Y la frontera más usada, porque lleva hacia el norte, hacia Venezuela y Colombia, es la frontera con el Perú. Ya hemos tenido una situación tensa en torno a esto hace poco menos de un año y se hallaron soluciones, entre otras cosas, gracias a la colaboración de Venezuela, que incluso mandó un avión para repatriar a ciudadanos venezolanos que de otra manera hubieran tenido que atravesar los 3.000 kilómetros de la costa peruana, entrar a Ecuador, de ahí a Colombia y de ahí regresar a Venezuela. Pues bien, esta crisis nos ha sorprendido y nos obliga a una gestión diplomática de ella, porque no se va a poder resolver sin la participación de todos los estados concernidos. Hemos invitado a un especialista de los problemas que afectan a minorías desprovistas de una protección, es el fundador de Capital Humano y Social, Ricardo Valdés. Buenas noches, Ricardo, y gracias por estar acá. ¿Y qué análisis hace de lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, esto lo que has mencionado, trae a colación la crisis que vivimos entre marzo y abril del año 23, en donde felizmente se encontraron alternativas gracias a la colaboración de las cancillerías, que se pusieron de acuerdo en establecer corredores humanitarios. Y en el caso específico de Perú, ellos permitieron el ingreso de situaciones en condición de vulnerabilidad, de personas en condición de vulnerabilidad, adultos mayores, familias con niños, gente enferma, que fueron los que ingresaron previa constatación de los documentos de identidad. A su vez, la Cancillería chilena también hizo las coordinaciones para el traslado aéreo de un sector de la población venezolana, en este caso, que estaba en esta zona intermedia entre Chacayuta y Santa Rosa. Es decir, en la no man's land, ¿no? Claro, es la tierra de nadie, ¿no? Entonces ahí estaban y se habían generado pues, campamentos, ¿no? Con pobrísimas condiciones. Entonces fue realmente una crisis importante y lo más probable es que esta crisis se vuelva, si ya se está produciendo en estos momentos, y se agudice más aún, ¿no? Y en efecto, o sea, todo hace parecer que el 14 de diciembre, que son las elecciones en Chile, el candidato que ha, digamos, advertido que va a aplicar a rajatabla una medida de expulsión contra todos los extranjeros que están en condición irregular, pues es lo que ha motivado esta reunión en la frontera, ¿no? ¿Qué sabemos sobre los peruanos en Chile? Es uno de los países donde hay más, creo que después de Estados Unidos y de Argentina, ¿no? Es uno de los que más tiene. Registrados en el consulado se sabe quiénes están, tienen derecho a votar, pero hay muchos otros que no se han legalizado y van a ser igualmente víctimas de esta política de expulsión, ¿no? En realidad, lo que ha propuesto el candidato Kast es aplicar la norma sin distinguir la nacionalidad de quien está en condición irregular. Las cifras hablan de aproximadamente 260.000 peruanos en Chile. En total. En total. Entre los legales y los no legales. Así es. Eso es un poco el estimado que se tiene. Y algunas cifras hablan de que aproximadamente de esos 260.000, entre el 15 y el 20% estarían en condición irregular, pero eso son cifras, son especulaciones. 250.000 personas. Más o menos, ¿no? O sea, entre 40 y 50.000 personas en condición irregular, que tendrían que ser, si son capturados por el gobierno cuando esté en funciones, porque hay un periodo en donde no va a estar hasta ser presidente electo, pero no va a estar en funciones. Sí, hasta el próximo año, claro. En marzo, me parece. Entonces, él habló de 100 tantos días de plazo que les daba a la gente, ¿no? Pero en efecto, o sea, hay de todas las nacionalidades, hay ecuatorianos también, ¿no? Ahora,
el flujo migratorio que hay entre Perú y Chile es intenso. Tenemos solamente en el punto fronterizo de Chacayute y Santa Rosa, dependiendo de las cifras, pero fluctúa entre 3.500 y 5.000 diarios, entre idas y vueltas. Que entran, ¿no? y salen. ¿No? ¿Y qué control hay? ¿Qué exigencias plantea el Perú y Chile para que entren? Hay un tema que a veces no nos detenemos a pensar, que en realidad el fenómeno migratorio es un fenómeno que es natural a nuestros países. A veces nos olvidamos que somos parte de una comunidad andina de naciones. Donde hay libertad de tránsito, y no solamente de tránsito, y también de capitales y también de trabajo, ¿no? Bolivianos, ecuatorianos, colombianos y peruanos podemos circular entre los países solamente con el DNI. Ahora, acuerdos bilaterales, se extiende este tránsito solamente con DNI a venezolanos y a peruanos que queremos ir a Brasil, Argentina, a Chile. Entonces, porque también hay acuerdos a nivel no solamente de la Comunidad de Naciones, sino también de Mercosur, donde hay varios países que son parte de ello, ¿no? Entonces, este volumen, este tránsito, no se puede ver afectado, porque lo que está detrás de este tránsito son una serie de acuerdos de comercio y de colaboración profesional y técnica. Lo que hemos llegado a un punto en donde estamos simplemente tergiversando esta situación y estamos dándole un carácter securitista a la migración. Y estamos viendo en todos los migrantes problemas, peligro, inseguridad. Y lamentablemente ese es el mensaje que se recoge en los medios, en las declaraciones de las autoridades, ¿no? No existe una perspectiva un poco más equilibrada, diría yo. Creo que hace falta una perspectiva más equilibrada, donde se reconozca que Perú es un país que tiene 7.000 kilómetros de frontera. La frontera más chiquita es la que tenemos con Chile, son 169 kilómetros, ¿no? Pero además son fronteras gigantescas, imposibles de resguardar del todo. Entonces, ahí yo veo que hay una exageración a veces desde la perspectiva de la seguridad. Y electoral, ¿no? Porque sí. Eso le ha dado muy buenos resultados a Trump también. Claro, y cualquiera que se dé golpes sobre el pecho, jactándose como el defensor de la nación. Bueno, esa ha sido la movida de Kast, ¿no? O sea, al trasladarse hasta la frontera y al aplicar esta perspectiva en donde está responsabilizando de toda la inseguridad que hay en estos momentos en Chile a la migración irregular. Ahora, a ver, más o menos en cifras comparando, Perú tiene 103.000 internos en penales. Más o menos el 5% son extranjeros, ¿no? De esos 103.000. En el caso de Chile, hay 61.000 internos en penales y el 15% son extranjeros, de todas las nacionalidades. No hay información específica. En el caso de Perú, de ese 5% extranjero, yo diría que un 80% son venezolanos. Antes eran colombianos más, ¿no? Antes eran colombianos, ha ido claro. cambiando estos últimos años. Sí, han ido cambiando como consecuencia, dependiendo también de en lo que estamos, ¿no? O sea, antes hemos tenido muchos burriers, como consecuencia de que el narcotráfico era quizás la criminalidad organizada, digamos, más exitosa, por ponerle un nombre, ¿no? Entonces, habían otras nacionalidades involucradas en los penales, ¿no? Ahora, tenemos un canciller con mucha experiencia de diplomático Hugo de peruano Sela. Y de funcionario de la OEA, Sí. que ha sido también, Sí. Hugo de Sela, efectivamente, que ha tomado ya contacto con las dos organizaciones internacionales que están ACNUR concernidas. y OIM. ACNUR, que se ocupa de los refugiados, que es una cosa particular, el que tiene derechos y que están garantizados por la comunidad internacional a hallar protección en otro país cuando es perseguido por causa de la libertad, ACNUR. Y el otro es la Organización Internacional de Migraciones, que como tú dices, no ha cesado de recordar que el ser humano es un animal migrante desde que el homínido salió del África y migró y se fue a través del Medio Oriente hacia el este y hacia Europa. Claro. Y siempre ha habido migraciones. Hay 3,5 millones de peruanos en el exterior. 3,5 millones. Entonces, más de 10% de nuestra población. Así es. Y un porcentaje de ellos no tiene son irregulares. Legalidad claro. para residir. Ojo que la irregularidad significa que yo puedo haber entrado legalmente a un país y se me venció el permiso de estadía o la visa o lo que sea y permanezco de manera irregular. Y porque entonces es muy difícil poder
digamos, sopesar cuánto es la cantidad de irregulares que hay en un país. No sabemos cuántos hay en Chile, tampoco sabemos cuántos hay acá. ¿Qué es lo que pueden hacer esas dos organizaciones para aliviar la crisis migratoria, que es una crisis humanitaria? Sí. Porque si se acumulan ahí miles de personas expulsadas de Chile que no entran al Perú, vamos a tener que alimentarlas. Alguien va a tener que asumir esta responsabilidad. No se va a poder dejar a que niños sufran ahí falta de hambre o las condiciones del clima. Claro. A ver, ya lo vimos en el año 2023. Tanto ACNUR como la OIM estuvieron presentes también en esta crisis migratoria que tuvimos en ese momento. Y ellos colaboraron de diversas formas. En primer lugar, en la asistencia en los propios campamentos, con necesidades básicas de alimentación y de abrigo. Hace mucho frío en las noches en esa zona. Y lo otro es que también colaboraron con el traslado, la organización del traslado y la organización de la documentación de los migrantes para facilitar un poco el registro y facilitar el tránsito, porque lo que se estableció fue un corredor humanitario, es decir, estos 3.000 kilómetros de frontera, de costa que tenemos, debían llevarlos hacia el primer punto y había que, coordinar también con Ecuador y con Colombia, tratándose de población venezolana, para que pudiesen continuar viaje, ¿no? Entonces, ese fue básicamente el rol principal que jugaron las organizaciones internacionales, con las carencias que en ese momento tenían también a nivel presupuestal, porque esto es tremendamente costoso. Ahora bien, ¿qué papel pueden jugar esas organizaciones? ¿Y cómo pueden intermediar, por ejemplo, con Venezuela, dado que tenemos relaciones pésimas con Venezuela? No tenemos relaciones. No solamente eso, Fernando, sino que en estos momentos la Venezuela del año 2023 no es la Venezuela de hoy, que se encuentra, presionada por Estados Unidos, en donde además Maduro acaba de decretar un poco una suerte de emergencia nacional ante una eventual, invasión o agresión estadounidense, como él lo transmite a la población venezolana, y está un poco llamando a la población venezolana hoy, ¿no?, a que estén pendientes y que se forman parte de esta suerte de ejército popular. Entonces, creo que es complicado, porque el venezolano, si hablamos de ese sector del migrante irregular, no creo que esté muy convencido de retornar a una Venezuela en esas condiciones, ¿no? Si se ha ido de su país es porque no soportaba lo que estaba pasando a partir del gobierno. La actitud anti-Maduro de la inmensa mayoría de los migrantes me parece que está confirmada, ¿no? Pero es una responsabilidad de Venezuela. Tanto es así que la vez pasada actuó. Actuó, claro, facilitaron el ingreso. Tantas veces también en el caso peruano, cuando se hicieron una serie de porque hay convenios, ¿no? Y hay acuerdos internacionales. Entonces no es que yo tomo algunos y los meto en un lugar, los subo a un avión. No, hay un espacio aéreo que no se puede invadir para trasladar, con aviones de la Fuerza Aérea o peruana o chilena a población migrante irregular venezolana. Eso no se puede hacer. Está absolutamente prohibido, ¿no? Entonces, no es tan fácil. O sea, cuando el candidato a la presidencia de Chile dice, se traslada a la frontera, que me ha parecido un poquito, avesado, la verdad, ¿no? Se traslada a la frontera... Hijo de Donald Trump, más o menos, ¿no? Sí, pero... Porque también te puede haber trasladado a la frontera boliviana, cosa que no hizo. Porque también tenemos una migración muy fuerte boliviana en Sí, pero la idea es ponerlos en un eje que los lleve hacia el norte. Sin duda. ¿Cierto? ¿No? Claro. Por la costa peruana es lo más razonable. Claro, uno quiere llegar al pero Ecuador, a mí me parece un Colombia, poquito, audaz, para ponerle un ya lo conocemos, ¿no? Acá está. Es la segunda vez que es candidato presidencial y sabemos de dónde viene y qué referencias políticas tiene. Sí, pero estas son un político responsable lo coordina a nivel por lo menos a nivel de cuerpos diplomáticos, ¿no? Son propuestas que se hacen, puede ser muy firme en su propuesta, pero trasladarse directamente, señalarles el camino, ¿no? O sea, esta es la frontera que ustedes tienen, es decir, ustedes entraron por acá y por acá se van, ¿no? Y eso no es necesariamente cierto. Ellos también tienen frontera con Argentina, tienen frontera con Bolivia, y mucho de ese migrante irregular, porque la población presa peruana en Chile
¿no? Que ellos tienen más o menos unos 9.000, casi 10.000 presos extranjeros, duplican los presos extranjeros de Perú, apenas 600 y tantos son peruanos. Y es decir, tienen una mayor concentración de presos, digamos, bolivianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos tienen un problema con esas fronteras. Entonces, también podría señalar esas fronteras como zonas en donde se han trasladado migrantes irregulares. El Perú está obligado por compromisos internacionales, si esas personas salen de Chile, a ocuparse de ellos, aún si se quedan en la tierra de nadie. Yo entiendo que ahí intervienen los organismos internacionales para poder facilitar y mediar de tal forma que se pueda trasladar a donde, digamos, se negocie, ¿no? Al que se queda ahí, al migrante que se ha quedado un poco atrapado en esta tierra de nadie. No se pueden quedar ahí de manera indefinida. Y por eso es que es importante lo que está haciendo el canciller Hugo de Sela, ya tomando contacto con la Cancillería actual chilena, para ver de qué manera se puede realmente organizar este proceso e impedir que tengamos un escenario igual o peor al que tuvimos en el 23, ¿no? Usted se ha notado que la situación geopolítica de Venezuela es muy distinta que la del 23. Efectivamente, están enfrentando una situación extremadamente inquietante con Estados Unidos, y hasta el punto de que Maduro anda diciendo que Venezuela es un país invencible y que nadie podrá derrotar. En fin, hemos visto otros casos de personas que hablan de esta manera. Pero eso no impide que es su responsabilidad. No, que hay no lo niños impide. venezolanos que van a estar abandonados en condiciones hostiles y peligrosas para su salud, ¿no? Claro, por eso es que la articulación de las diversas cancillerías es absolutamente importante. Geopolíticamente, América ha cambiado muchísimo. La situación en Ecuador tampoco es de lo mejor. Han tenido problemas muy serios también con su situación de seguridad, y el presidente Noboa la ha pasado difícil, ¿no? Y Petro también tiene lo suyo. Petro también está de una forma complicado y comprometido, entre otras cosas también por la política norteamericana hacia Colombia, ¿no? Ahora, al margen de las organizaciones internacionales que hemos nombrado, ACNUR y la OIM, ¿qué ONGs peruanas existen que tienen como énfasis, como tema, la ayuda a los migrantes? Hay muchísimas. Que finalmente es un deber humanitario y sobre todo es una exigencia cristiana, ¿no? Porque si alguna religión ha nacido de un migrante que tuvo que huir para que su madre lo diera a luz y luego pasar aparentemente años en Egipto, no está confirmado, es el cristianismo. Obviamente, ¿no? O sea, Jesús nace en principio en un sitio como es Belén, que no era su lugar de origen, ¿no? Entonces, sí, y creo que ahí hay una concepción, insisto, de la migración que ha sido realmente estigmatizada mucho, ¿no? Y eso lo hemos visto y las nosotros. ONGs también, por eso es que le Sí, pregunto. no, porque hay quienes asocian a ONG. El otro día hemos escuchado al comandante general de la policía hablar de los derechos humanos en las ONGs, como si fueran en sí mismas hostiles contra la policía y contra el Estado. Sí, cosa hay que es un error. De percepción. Y hay muchísimas personas generosas y Sí. comprometidas. Yo conozco acá y en otros países del mundo, entre los cuales algunos parientes cercanos a mí, que están dedicados a eso. Sí. ¿Qué ONGs tenemos en el Perú? Bueno, son varias, y sobre todo yo tengo que decir que muchas de estas organizaciones que trabajan con migrantes, sobre todo con la población migrante venezolana, es la más grande que tenemos acá, 1,5 millones, ¿no? Son los propios venezolanos organizados, que hay diferentes organizaciones venezolanas que están, digamos, regularmente establecidas en el país, que están inscritas además en la APSI, ¿no? Hay un exdiputado Pérez, ¿no? Sí, es una de las organizaciones, y luego, ¿no? Una señora Arellano. Arellano, que pues es otra organización también. De ellos, sí. Así es. Entonces, y como ellos hay otros más, porque no solamente son las que están aquí en Lima, quizás las más conocidas, sino que hay otras organizaciones que se encuentran desplegadas a lo largo de la costa. Porque la concentración de la población venezolana migrante está básicamente en Lima y Callao, y luego está en La Libertad. Y luego también en Arequipa, digamos, como dos lugares con mayor concentración después de Lima y Callao, pero se despliegan en toda la costa, ¿no? Entonces, de cada una de estas regiones hay organizaciones venezolanas que están trabajando con su propia población. Y eso es un indicador de que es gente trabajadora, es gente que está integrada, es gente que además aporta, que además ha puesto
mucho por el Perú en la época del COVID, de la pandemia. Estuvieron a cargo de llevar los alimentos a las casas a través del transporte motorizado. Y fueron ellos los que estuvieron a su cargo el retiro de cadáveres. Hay muchas cosas que nos olvidamos y Perú vivió también lo suyo en las épocas del terrorismo y fue Venezuela quien acogió a los peruanos. Muchísimas personas que se retiraron del país en la época de Velasco también. Muchas gracias, Ricardo Valdés, por traernos a la realidad de un grave problema que se puede plantear si es que las voces de la amenaza siguen prosperando en Chile y no se promueve más bien una salida coordinada de los inmigrantes que puedan y que quieran irse del país, reconociendo que la situación no les va a permitir quedarse ahí, que es lo que está pasando también en Estados Unidos. Ricardo Valdés, fundador de Capital Humano y Social, muchas gracias por tu presencia acá y ojalá que coordinemos bien con Chile y aún con países con los que no tenemos buenas relaciones como es Venezuela, para que esta crisis se resuelva sin agravar los ya difíciles problemas diplomáticos que tenemos con algunos de nuestros vecinos. Muchas gracias por su presencia, gracias a ustedes por su sintonía, que tengan un buen fin de semana y que nos veamos el próximo lunes.